Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, que no se les esté haciendo muy pesado la, la cuarentena. A mí se me está haciendo un poco pesado, de hecho ya hasta me quité la cabellera. Cuando, bueno, las personas que me hayan visto en clase pues tenía algo de cabello, ¿no? Pero ahora con el calor y con la cuarentena pues es un poco complicado mantener la paciencia, entonces decidí eh, quitarme el cabello. Eh, bueno, como ustedes saben, la cuarentena se ha extendido por un periodo indefinido, por lo menos de aquí hasta principios de junio. Entonces, UDO, con el afán de continuar con los programas escolares, pues ha decidido que eh, nos especialicemos un poco más en la parte de educación a distancia y se nos pide, pues bueno, más allá de dejarles tareas y que lean, etcétera, que pues nosotros seamos más participativos en el proceso de enseñanza. Entonces es por ello que vamos a estar haciendo de manera cotidiana este tipo de videos. Yo estoy optando por grabar la clase y subirla, derivado de que pues por ahí una de mis en los horarios que tengo, pues es complicado pues, levantarte antes de las 7 de la mañana para ver el video, conectarte con todos. Y de por sí por ahí algunos compañeros de repente se quedan un poco dormidos, pues prefiero que lo puedan ver en un momento oportuno a que se estén distrayendo, quedándose dormidos con los tópicos que tomamos. Eh, Otra cosa que les quiero comentar es que, como han visto, he estado al pendiente de las tareas, les he estado haciendo algunos comentarios por ahí. Y sí quiero comentarles que, pues bueno, como lo vimos en el video de Nuccio Ordine, eh, pues la tecnología nos puede apoyar mucho en muchas circunstancias. Muestra de ello, pues es esto que estamos haciendo por esta vía. Pero en el momento de dejarles actividades o dejarles tareas, pues esto no es un capricho mío, no es hacerlos trabajar por hacerlos trabajar, por lo menos de mi parte. Eh, si les encargo por ahí que chequen, por ejemplo, en el caso de la película El discurso del rey, que la vean, es porque es apropiado para la clase. Pero además de eso, lo que a mí me interesa es que ustedes piensen, que ustedes vean, lean, redacten y expresen sus ideas. Eh, no voy a decir nombres, pero pues bueno, varios de ustedes en esta área específica del discurso del rey pues tuvieron a bien buscar en internet algunos resúmenes sobre la película y los presentaron. En algunos casos ni siquiera modificaron algunos aspectos de la redacción, entonces era muy fácil por momentos al principio leerlos y encontrar ciertas palabras que pues, realmente nosotros no utilizamos de manera regular. Entonces eso ya era una indicación para mí de que pues, desafortunadamente estaban obteniendo esta información de otros medios. Yo entiendo que muchos de ustedes pues creo continúan trabajando, atienden otras materias y pues puede ser un poco complicado atender todas las actividades. Pero si algo tengo es que soy un poco flexible con esos aspectos porque entiendo, ¿sale? Entonces si se les encarga hacer ese tipo de actividades es porque se espera que ustedes piensen, que ustedes apliquen su tiempo, lo inviertan porque al final de cuentas están pagando una colegiatura y pues no se trata únicamente de pago la colegiatura y me pasan y me dan mi título, sino que estoy aprovechando las actividades, los conocimientos, la sapiencia de los demás, etcétera, pues para poder hacerme un criterio propio. Si algo que yo quiero en ustedes es que, pues que piensen, utilicen sus talentos para redactar, para comunicarse, etcétera, y no me gustaría seguir calificando de mala manera trabajos, pues porque los van a afectar directamente en sus promedios. Entonces, en las actividades sean originales, eh, busquen la manera. Sé que es complicado en un inicio darnos a entender de manera escrita, por lo menos, pero es indispensable que lo hagamos, ¿sale? Entonces, les encargo mucho ese tema. Si escuchan ladridos, es porque tengo un pequeño perrito. Entonces, si escuchan de repente que hablo con alguien o que regaño a alguien, es porque mi cachorro se está portando mal. O si escuchan igual ladridos, pues saben que es por la misma circunstancia. Eh,
yo creo que todos los profesores en un proceso de aprendizaje para ver cómo hacemos más eficiente la metodología pues, de enseñar por estas vías. Entonces tengan un poquito de paciencia. Si consideran ustedes que no está haciendo de buena manera este asunto, por favor háganmelo saber. Ya sea los que tengan mi número de teléfono, mandan algún mensaje o por vía de la plataforma, igual, mándame algún comentario si es que no se escucha bien, si es que no me entendieron, incluso si tienen dudas sobre los temas que estamos haciendo o sobre las tareas, háganmelo saber con tiempo. A partir de que ustedes estén checando el video, obviamente lo que les voy a encargar mucho es que lo chequen el día de la clase. ¿Sale? Los compañeros, si la clase la estamos teniendo, en este caso los viernes o los sábados, chequenlo ese día porque les voy a dejar yo actividades para 5 días después. Entonces, si no nos planificamos bien en nuestros tiempos, se les va a estar complicando hacer las actividades. ¿Sale? Entonces, sean muy conscientes de eso. Insisto, yo sé que por momentos es complicado. Si yo les pido, ustedes saben que nos vamos a ver en, no sé, en un Facebook Live, o vamos a utilizar Zoom, otra plataforma para que nos estemos comunicando vía remota, en vivo. Sé que puede llegar a ser complicado, porque el internet nos falla, porque, no sé, no pagamos la luz, nos la cortan y probablemente no tenemos acceso a internet. Yo sé que es complicado, para algunas personas lo puede ser, a lo mejor no. Entonces procuren, por favor, checar el material en el día, ¿sale? Porque las actividades que les voy a dejar va a ser para 5 días después, ¿va? Eso fue una indicación que nos dio la universidad, ¿ok? Entonces, les reitero mi disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, pues con toda confianza díganme, ¿va? Entonces, pues bueno, ya dimos un recorrido acerca de lo que es la comunicación oral y escrita. Creo que si han estado pendientes, por ejemplo, de las noticias, se van a dar cuenta que es sumamente importante saberlo. Es sumamente importante aprender a comunicarnos. Yo sé que a veces es complicado, incluso para mí ahorita puede ser un poquito complicado estar hablando al vacío, ¿no? Pero bueno, es un proceso que yo estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces, la idea de que nosotros nos comuniquemos con otras personas es contar nuestras historias, compartir nuestras ideas y como lo vimos en las tareas que ya hemos ido elaborando, los propósitos de la comunicación pueden ser desde persuadir a una persona, desde motivar a una persona, desde únicamente informarles alguna situación. Y si hemos estado al tanto de las noticias, hemos visto que escándalos o problemas se están suscitando precisamente porque las personas no saben comunicarse, ¿sale? Si tenemos alguna relación familiar a distancia o alguna relación profesional, si no somos capaces nosotros de comunicarnos, a lo mejor las tareas laborales que estamos haciendo no están siendo suficientes, los objetivos no están alcanzando. Entonces, la idea de las tareas que hicimos con anterioridad es que, más allá de acá en el resumen, ¿no? Igual les puse por ahí a algunos compañeros que era un resumen del resumen del resumen. Y la idea de que yo les haya dejado los resúmenes es que pues a su propio ritmo ustedes vayan haciendo su repositorio informativo de, pues, de los tópicos, ¿no? Y que ustedes a su tiempo eh, vayan escribiendo los resúmenes, vayan capturando esa información con el objetivo de que lo tengan ustedes ahí y que lo vayan teniendo en sus reservas de conocimientos para objetivos próximos. ¿Sale? Entonces, eh, un poco la idea de esta exposición es, ya que hicimos esta tarea, bueno, cuál es el objetivo de persuadir, cuál es el objetivo de informar, conceptos básicos de comunicación oral y escrita, conceptos básicos de oratoria, etcétera. Sí es importante la parte de la aplicación, ¿va? Entonces, como vemos aquí en la pantalla, el tema que vamos a tocar en este momento es la comunicación oral estratégica. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, que ustedes como alumnos entiendan la importancia de la planeación estratégica en el ámbito de la comunicación.
de tal manera que aprendamos a diseñar estructuras comunicacionales que incidan en su auditorio, ya sea para informarles, motivarles, persuadirles, para vender, llevarlos a que tomen una decisión que a ustedes les favorezca su organización, etcétera. ¿Por qué tocamos la parte de diseñar estructuras organizacionales? Es importante que nosotros tengamos, eh, planeemos, planeemos qué vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar, cuándo se lo vamos a comunicar, en dónde se lo vamos a comunicar, porque eso nos ayuda a contextualizar nuestros objetivos de comunicación. Actualmente, de manera desafortunada, se da que, por lo menos en el ámbito político, que es una parte que a mí me interesa mucho, cada vez las personas, los políticos, salen menos preparados a hablar. Hablan pues porque pueden, porque tienen el carisma para hacerlo, pero no van preparados para enfrentarse a dudas, no van preparados sobre el tipo de personas a las cuales les van a hablar, no entienden un poquito la ideología de estos lugares, entonces los objetivos no se cumplen. Incluso si estamos a la luz pública, ya sea porque se transmiten vía redes sociales o porque alguna televisora está grabando los mensajes, esto puede ser perjudicial, porque al final de cuentas tu objetivo no se lleva a cabo y te puedes hacer blanco de muchas críticas. Permítame un segundo, estoy tomando té, espero no les moleste. Entonces, vamos a partir, yo sé que la parte de planificación estratégica ya la vieron o la van a ver en sus materias de administración, ¿sale? Pero es importante porque muchas veces únicamente lo manejamos a esos niveles. Eh, Pensamos que los conocimientos que nosotros estamos obteniendo dentro del aula, dentro de la universidad o dentro de un programa de estudios únicamente nos van a servir para el entorno profesional, ¿sale? Pero no lo vemos como herramientas que nos van a ayudar en, pues en la vida cotidiana, ¿sale? Eh, en las materias de administración, por lo menos en la parte básica, nos enseñan que la piedra angular de la administración es lo que se llama el proceso administrativo, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es planear en general, ¿no? Algunos teóricos le ponen por ahí una cosa, ponen su pimienta por ahí, pero pues es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, ¿a qué nos referimos con qué es una estrategia? Pues bueno, de acuerdo con Nisbet y Chuck Smith, son estructuraciones de funciones y recursos intelectuales, afectivos o psicomotores que se conforman en los procesos de pensamiento que realizamos para cumplir nuestros objetivos. Es decir, se trata de conocimientos generadores de esquemas de acción que utilizamos para enfrentar situaciones globales específicas. Es decir, en el caso específico de la comunicación, ya sea oral o escrita, porque van acompañadas, ya lo platicamos en alguna situación, en alguna clase, van de la mano, eh, necesitamos generar el conocimiento suficiente para poder desarrollar tanto la estructura de nuestra comunicación, es decir, si voy a dar un discurso, en este caso oral, debo de entender cuál es mi público, en dónde me voy a presentar, cuánto tiempo tengo para prepararme y cuánto tiempo tengo para exponer, qué tipo de público tengo, si va a ser una plática más o menos informal o si voy a hablar con científicos. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que un científico prepare una conferencia para presentar un nuevo producto y tiene que hablar a dos mercados, uno a lo mejor el mercado de vendedores y otro es el mercado de los médicos que buscamos que consuman ese producto. No le voy a dar el mismo tipo de discurso porque los niveles de conocimiento son diferentes. A los vendedores les tengo que dar la información suficiente para que puedan colocar el producto, pero no todos son especialistas en el ámbito médico o en el ámbito químico, químico farmacobiólogo, no lo son, pero tengo que dar las herramientas para que puedan cerrar sus ventas.
¿sale? Entonces mi discurso no va a ser tan técnico, va a ser un poco más amigable para que ellos entiendan, se convenzan del producto y posteriormente tengan las herramientas para venderlo. Pero si voy a presentar mi producto a médicos, per se, en específico, mi discurso se va a tener que ser un poco más técnico, porque ellos sí necesitan saber las bondades del producto, qué contiene, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las contraindicaciones, qué sucede si se le doy a una persona embarazada, a una persona con padecimiento cardíaco o padecimientos respiratorios, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que yo necesito tener conocimiento suficiente para yo mismo generarme las herramientas que me permitan comunicar. Y no solamente comunicar, sino cumplir con los objetivos de la comunicación. En ese ejemplo que le estoy dando, que los vendedores tengan las herramientas, que entiendan el producto, para qué sirve, y que tengan las herramientas suficientes para colocarlo en el mercado. Y del otro lado, convencer a los médicos de que mi producto es el mejor para X y enfermedad, pero con características técnicas que les permitan a ellos también tomar decisiones de qué le van a dar a un paciente y que sean seguros que no lo van a dañar o que no lo van a matar. ¿Va? Entonces, no voy a dejar de ser insistente en la parte de que la estrategia no únicamente va a ser en el ámbito laboral, la estrategia no únicamente es para que pasen la materia, sino que entendamos que el generar estrategia nos va a ayudar a tomar decisiones en la vida cotidiana, nos van a ayudar, nos van a acercar de mejor manera a los objetivos que nosotros tengamos. Entonces, podemos decir, de acuerdo con Santillana, que las estrategias son planes o programas estructurados para llevar a cabo un determinado objetivo. En la parte de comunicación, la planeación se dirige a la posible realización del propósito, como ya lo habíamos comentado, aunque se ejecute de manera tan rápida que a veces resultará imposible darnos cuenta de que estamos planeando lo que decimos. Yo estoy un poquito en contra de decir que la gente no planea. Una cosa es no planear y otra cosa es no prepararte. Muy probablemente yo planeo lo que voy a decir. Yo con ustedes ahorita, previo a hacer este ejercicio, pues bueno, preparé la presentación, preparé algunos ejemplos en video, preparé de manera mental y me han por escrito algunos ejemplos para poder ilustrar de mejor manera lo que estamos comentando en este momento. Eso, podemos decir que es una preparación, pero la parte de la planeación involucra otros aspectos que vamos a ver un poquito más adelante, como la parte de la investigación. ¿Sale? Yo en este momento, muy probablemente mi proceso de investigación sobre mi auditorio no es muy necesario, porque ya conozco el mercado al que voy. Conozco relativamente las edades que ustedes tienen, a qué se dedican, que estudian, entonces no me es tan complicado desarrollar un discurso. Pero si yo buscase dar este mismo discurso, a lo mejor para vendedores, muy probablemente los ejemplos que yo aborde aquí no van a ser apropiados para ellos, porque yo les estoy dando esta información en el ámbito académico, pero ellos a lo mejor necesitan más en el ámbito profesional. A lo mejor si me enfrento con vendedores, lo que ellos van a buscar más son técnicas. Dame técnicas para yo poder desempeñarme de mejor manera en mi campo laboral. Dame otros ejemplos de mi ramo, dame ejemplos de mi industria. Aquí podemos hablar con ustedes de una manera un poquito más general, pero si fuera otro contexto, mi planeación tendría que ser más profunda sobre qué capacidades tengo y cuáles son también las capacidades de mi auditorio para yo comunicarme de mejor manera y no regarla y no cumplimentar los objetivos que estoy buscando. ¿Sale? Entonces, ya les había mencionado un poquito, muchos autores en materia administrativa adornan la parte del proceso administrativo de diversas maneras. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con esta parte que les presento aquí a continuación, que dice que las actividades que involucran la estrategia van involucradas en el proceso administrativo, que se contempla como planear, organizar, implementar, dirigir y controlar.
Como yo solo se va a plantear hace ratito de planear, organizar, dirigir y controlar, no contempla la parte de la ejecución, la parte de la implementación de los ejercicios. Pero, digo, no afecta de mayor manera. ¿Qué es planear? Pues bueno, hacia dónde va el discurso, qué tipo de discurso voy a dar, qué tópicos voy a tomar, qué auditorio tengo, cuánto tiempo tengo para prepararme, cuánto tiempo tengo para presentar, a quién me dirijo, qué edades tienen, qué piensan, etcétera. Organizar, pues bueno, qué recursos, cuáles recursos poseo para generar a lo mejor un diagrama de Gantt para colocar mis recursos, ver cuánto tiempo tengo para desarrollar mi trabajo, qué herramientas tengo computadora, tengo libros, etcétera. Lo hago, lo implemento y durante la implementación, pues bueno, se da la parte de la dirección. Si yo soy el encargado principal de esta tarea comunicativa, pues bueno, voy a tener capacidad de dirigir eh, ciertos elementos del discurso, ¿sale? Y pues bueno, la parte de controlar, que involucra la parte de evaluación, si cumplió o no cumplió con el objetivo, si en el proceso de comunicación yo noto que hay algún inconveniente, cómo le hago para salir adelante. Supongamos que estamos en un auditorio, 200, 300 personas en un auditorio, y de repente estoy hablando con un micrófono y, y se apaga. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo me prevengo ante esa situación? Pues bueno, hablo con los organizadores, hoy sabes que ante estas circunstancias, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ver que te voy a dar otro micrófono. Ok, porque yo nada más dispongo de 15 minutos para mi discurso y con que yo desperdicie uno, me metes en problemas. ¿Cómo me aseguras tú a mí, organizador del evento, que no voy a tener ese tipo de inconvenientes y que mi mensaje se va a dar de manera clara y que los objetivos se van a cumplir? Entonces, una anotación que nos hacen algunos autores es que para que las decisiones que hayamos tomado sean concientizadas, transferidas y adaptadas a otras situaciones experimentadas, es necesario aplicar el proceso administrativo. Repito, en mi caso, muy probablemente no fue tan necesario meterme en tanto rollo de esto, porque ya los conozco, ya sé cuál es mi mercado, ya sé cuál es mi público, pero si me salgo yo de ese escenario al que yo ya estoy acostumbrado, tengo que hacer este ejercicio para no regarla. ¿Ok? En estos aspectos, creo que ustedes lo han vivido. Eh, Muchas veces nos paramos a presentar algún trabajo ante nuestros compañeros, alguna exposición, y únicamente el trabajo que hacemos es aglutinar la información y escupirla, ¿no? Presentarla, aventarnos al ruedo y a ver qué sale. Digamos que eso es más o menos permisivo en estos aspectos, pero si nos toca un profesor un poco más exigente nos puede dejar en ridículo. A lo mejor habrá profesores menos participativos que les da igual y ellos por tal de no dar la clase pues te dejan hablar y rellenan algunos espacios vacíos de información. Pero si tenemos un auditorio, un profesor un poco más severo, pues nos va a dejar en mal frente a todos. Y nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene una parte de motivación intrínseca, ¿sale? También depende de yo cómo me siento exponiendo. Hay una parte de autoestima. Entonces, si yo de por sí tenía miedo de enfrentarme al público, no me preparo, me enfrento al público y de repente es un público hostil, si tenía mi autoestima medianamente bajo, pues me lo va a tumbar y me va a traumar de por vida para no querer seguir exponiendo, para no seguir queriendo hablar en público. Entonces, ¿cómo le hacemos para prevenir esos aspectos? Considerar este proceso para estar lo mayormente preparados ante estas circunstancias. Si ya nos adentramos más a la parte de lo que es la comunicación, podemos ubicar la parte estratégica en dos niveles dependiendo de las actividades que necesitemos hacer, ¿sale? Nos hablan los autores de macroestrategias y nos hablan de microestrategias, de acuerdo al nivel de acción de las habilidades requeridas para desarrollar el trabajo. Una macroestrategia es una habilidad, una actividad que opera en un nivel de acción superior, ¿sale? Cuando hablamos de macroestrategias,
hablamos en general, es decir, hay que dar una conferencia, hay que llevar a cabo alguna negociación, hay que discutir en un panel de debate, hay que conducir el programa de televisión, etcétera. Y si nos damos a un nivel de acción un poco abajo, un poco menor, un poco más específico, ya es hacerlo a nivel operativo, ¿sale? Ya a nivel de los pequeños detalles que van a permitir dar la conferencia, llevar a cabo la negociación, discutir en el panel de debate. En este caso, si usamos microestrategias, ya hablamos del contacto visual que hay que hacer, manejar el volumen de voz, hacer un movimiento con las manos, un gesto, gritar, de repente hacer participar al público, etcétera. ¿Sale? Digo, no estamos hablando de que tengamos que detallar a lo mejor tanto esto en nuestro proceso comunicacional, pero sí es importante considerarlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si en la macroestrategia yo tengo que dar una conferencia y nunca he dado una conferencia, entonces tengo que generar ciertos conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes que me ayuden a dar esa conferencia. ¿Sale? Eh, en los procesos de ventas, muchos conocidos, muchas personas que se dedican a esto, por ejemplo, para generar este contexto de la macroestrategia, se paran en espejos, ¿no? Y empiezan a ensayar un poquito su discurso. Y ahí entran las microestrategias. ¿Qué gestos hago con la cara? Si la voz que estoy impulsando para transmitir el mensaje es la apropiada, si mis gestos eh, generan una idea diferente de lo que yo quiero comunicar, etcétera. ¿Sale? Digo, no es un tema de que nos tenemos que memorizar, es que es una macro estrategia, entonces tengo que hacer esto. No, es que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Que lo consideremos a la hora de generar un proceso de comunicación. Vamos a ponernos otro ejemplo, ya no personal. La macroestrategia es que yo tenía que, o tengo, que impartir la clase a distancia, ¿sale? Entonces, ¿qué conocimientos necesito tener? Bueno, pues en principio necesito tener conocimientos técnicos de computación, que no los tenía en este aspecto, estoy experimentando. Eh, las técnicas de comunicación, este, qué habilidades necesito tener. Bueno, necesito por lo menos saber hablar, ¿no? Incluso podemos hablar del espacio. Eh, ahorita lo estoy grabando, en este momento son las 12 de la noche y yo ya sé que pues, mis vecinos son muy ruidosos, entonces necesito yo un espacio y un horario apropiado para poder hablar con ustedes, si no se escuchará mucho ruido en el espacio que estoy hablando y no se me entendería lo que quiero hablar, a lo mejor yo me voy a distraer y no les voy a poder compartir la información, ¿sí? Si ya hablo de microestrategia, pues bueno, antes de hacer todo esto, yo les voy a poner por ahí algunos videos dentro de esta presentación y me tuve que poner a aplicarle a la computadora porque como se está grabando con el micrófono de mi laptop, entonces si les reproduzco el video en volumen muy alto, se distorsiona todo y no se escucha. Entonces fue ver qué volumen voy a poner la computadora para reproducir el video y que se escuche bien, etcétera. ¿Ok? Si tienen dudas, ya saben, por ahí mándenme un mensaje. Bueno, ya entrando en materia, eh, ¿qué es la comunicación, acerca de la comunicación oral estratégica? Pues bueno, la comunicación estratégica generalmente se realiza en público y es formalizada. Se prepara y elabora antes del momento de la interacción para cumplir con el objetivo deseado. Es decir, ¿se acuerdan que hemos visto la comunicación formal? Que hay comunicación formal y hay comunicación informal. Normalmente cuando nosotros pues, nos encontramos con algunos amigos en un lugar X, no planeamos el discurso, ¿sale? No es que, voy a ver a fulano de tal en Cervecería de Chapultepec o en la que ustedes prefieran, o en su casa, este, voy a hablar con él de estos temas, a menos que tengas
un interés de por medio, que le quieras vender a algún amigo, ¿no? Pero por regular no lo hacemos. No hay esta, voy a ir a ver a mi amigo, vamos a hacer esto, o vamos a ir a cenar y vamos a hacer esto. No está este contexto tan exigente. Pero cuando hablamos de que vamos a exponer, que vamos a presentar alguna ponencia, algún trabajo que nosotros tenemos, cuando vamos a presentar un proyecto de negocio, cuando vamos a incluso en una cita de trabajo, sí hay que planear. Sí entra aquí este proceso, porque tenemos un objetivo específico. Entonces, la estructura que se compone de tres partes principales, que es la planeación, la organización y la interacción. ¿Sale? La forma depende de la interacción que se lleva a cabo en el momento de la comunicación, ya sea de persona a persona, de persona a grupo, de persona a público, de grupo a público y de persona o grupo a público a través de medios de comunicación masiva. Entonces, este proceso administrativo macro que nosotros habíamos visto en algún momento se reduce a planear, a organizar y a la manera en que vamos a interactuar con el público. Es decir, la planeación, dónde, cómo, cuándo, en qué circunstancia. La organización es los elementos que necesito para poder llevar a cabo este ejercicio. Y pues bueno, interacción. ¿Quiénes son? ¿De qué manera en el discurso, voy a buscar que se cumpla mi objetivo? ¿Qué necesito hacer con mi audiencia para que se cumpla, que se informen acerca de mi producto? O si soy gerente de ventas, ¿qué necesito hacer para motivar a esos vendedores? Etcétera. Entonces, la idea de generar una estructura de comunicación oral estratégica es que tengamos claro estos elementos. En general, en el proceso de comunicación oral, en este caso específico, se observa que existe una estructura y una forma, ¿va? Cuando estamos hablando de la comunicación, de la estrategia en general, hay una estructura y hay una forma, ¿va? En la comunicación oral, específicamente hablando, igual tenemos una estructura y tenemos una forma. En este caso, la estructura se refiere a las partes que integran la dinámica del proceso de comunicación y a los niveles de acción que ejecutan los participantes. Es decir, ¿cuál es la estructura de la comunicación? ¿Se acuerdan que lo planteamos? Emisor, receptor, el mensaje, en general luego de codificaciones, pero bueno, es emisor, receptor, mensaje y el ruido ambiental. Bueno, ¿en qué situación se encuentra esta estructura? La forma es el tipo de intercambio que se producen entre emisores y receptores, del cual resultan experiencias y efectos diferentes dependiendo del número de participantes que intervienen, del medio, los medios que utilizan para el mensaje, etc. Es decir, no es lo mismo que yo me entreviste con un reclutador laboral a que yo exponga un trabajo, una ponencia ante un público más amplio. ¿Por qué? Porque muy probablemente si yo estoy con el entrevistador laboral, con el reclutador, yo puedo sentir cuando hay clic con esa persona. Se ríe, es afirmativo con mis comentarios, en general notamos que hay una buena relación, ¿ok? Pero en un grupo más heterogéneo, es decir, hablar más de 10, 15, 20 personas, pues yo no tengo esta capacidad, ¿sale? Porque no es tan fácil, o mejor dicho, no es fácil determinar si a todas las personas les estoy cayendo bien, o si mi mensaje está siendo bien recibido. Incluso yo con ustedes necesito ser muy consciente de que a lo mejor no a todos los alumnos el mensaje que yo vaya a emitir vaya a ser bien recibido por todos en el mismo momento. Entonces hay que jugar con una serie de elementos ahí. Entonces, en resumen, la comunicación oral estratégica viene a ser el resultado de pensar en las acciones que vamos a ejecutar en cada una de las fases del proceso comunicativo. ¿Y cuál es el proceso comunicativo? Tenemos en el proceso que está
resumido en este cuadro, que pues bueno, en la comunicación estratégica se involucra el proceso de comunicación, ¿va? La comunicación estratégica se compone de planeación, organización e interacción. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué acciones se necesitan para generar la estructura? En la parte de planeación, identificar los propósitos, idear y seleccionar el tema, analizar la situación o el contexto social e incluso analizar a los receptores. En la parte de organización es seleccionar y delimitar el tema, organizar las ideas, estructurar el mensaje, generar los materiales de apoyo verbales y visuales, seleccionar y elaborar introducciones y conclusiones. ¿Sale? Y bueno, en la parte de interacción, ¿qué necesito en ese momento? Pues bueno, necesito tener los conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores. ¿Va? De acuerdo al proceso de comunicación, ¿qué se necesita en estos, eh, qué necesitamos resolver, tener en cuenta para poder planear, en este caso? Pues bueno, necesito el quién, ¿no? ¿Quién va a ser el emisor? En este caso, yo, en este caso, ustedes. O a lo mejor ustedes no van a hablar directamente, pero ustedes van a organizar el, el discurso. Sucede muchas veces. En el ámbito empresarial muchas veces los jefes, o los patrones, los propietarios no son quienes hacen sus discursos. En la parte política tienen a personas que desarrollan los discursos. Estas personas que elaboran el discurso deben tener muy en cuenta quién es el emisor, ¿va? Qué mensaje va a mandar, cómo es él, qué valores tiene, etcétera, para que los pueda manifestar de muy buena manera. Entonces es quién, el emisor, dice qué, dónde, cuándo, el mensaje, el lugar, el tiempo o la ocasión, a quién es el receptor, cómo, esto aquí interviene la parte de la preparación, elaboración de un cuerpo, de una introducción del mensaje, el cuerpo del mensaje y la conclusión del mensaje. En la parte de interacción, ¿en qué forma voy a interactuar con el público? ¿Cómo es el público? ¿Es de manera interpersonal, es decir, persona a persona? ¿Es en grupo? ¿Es grupo a grupo? A lo mejor yo soy vocero de mi colonia y necesito manifestar ciertos elementos de discrepancias que están sucediendo en mi colonia y necesito comunicarles a la autoridad. Entonces ahí no se ha involucrado mi voluntad. Yo represento la voluntad de un grupo de personas. Entonces, ¿de qué manera voy a comunicar eso? Es público, es decir, voy a dar una ponencia en algún lugar con un público heterogéneo. A lo mejor soy vocero de una compañía de leche y necesito yo hablar con los productores de leche de cierta localidad. Entonces, yo represento a mi compañía y necesito comunicarle al público mis rutas de acción. O es masivo, no tengo tan claro cuál es mi público y me enfrento a una cámara de televisión, ¿cómo le hago? Porque es un grupo todavía más heterogéneo. En lugar de ser, a lo mejor, en el caso del ejemplo de la leche, 20-30, y estoy hablando pues, con todo el país, con todo el estado. Entonces, en ese contexto, ¿cómo, qué voy a decir? ¿Cómo es mi receptor? ¿Cómo voy a preparar mi mensaje? ¿Qué conocimientos, qué técnicas, qué habilidades, qué actitudes y qué valores necesito yo representar en el mensaje? ¿Sale? Entonces, al final tenemos unos resultados que tienen unos efectos, ¿sale? Y lo que nos indica esta flecha doble que vemos aquí es que básicamente es bidireccional el asunto, ¿va? Si voy a tener resultados, voy a tener unos efectos, entonces necesito ver, de acuerdo a esos efectos, si hay una nueva situación. Y si hay una nueva situación, necesito una nueva estrategia. En, en relaciones públicas se maneja mucho el concepto de contingencias eh, o de manejo de los daños, crisis comunicacionales. Entonces, si fulano de tal la regó en el mensaje o yo la regué en el mensaje, ¿qué necesito hacer
ya sea para limpiar mi imagen, para recuperar mi reputación y la reputación de la organización a la que pertenezco, si necesito pedir disculpas públicas por un malentendido, etc. Entonces, como todo proceso, es un proceso circular, nunca termina, a menos que finalmente pues nunca vuelva a ver a esta persona y ese termina el proceso de comunicación y bye bye, ¿no? Pero en lugares o en contextos empresariales normalmente la comunicación nunca se cierra. Si porque hiciste algo bueno y de repente te quiere entrevistar al fulano de tal medio de comunicación, pues vas, presentas, etcétera. Pero si hiciste algo mal, pues igual vas, te disculpas o generas tu ruta de escape o tu estrategia comunicacional para salir del mal paso que llevas. ¿Vale? Entonces lo que necesitamos tener en consideración en este momento es planear quién dice qué, a quién y cómo, ¿va? Que en la parte de organización, pues bueno, qué tema necesito abordar, cómo voy a organizar mi discurso, es decir, la introducción, el cuerpo, la conclusión, si voy a necesitar PowerPoint, por ejemplo, si voy a necesitar otro programa, si voy a necesitar un control para manipular la computadora, incluso si yo manejo si yo llego al lugar y de repente resulta que no tiene un cable HDMI y tiene un cable VGA y yo no tengo el dispositivo instalado, ¿cómo va a salir del paso? Tengo que organizarme en ese aspecto. ¿Cuál va a ser el objetivo de mis conclusiones? ¿Con qué quiero cerrar mi discurso? En la parte de interacción, pues a quién me estoy dirigiendo en específico. Si es a una persona, a un grupo, si el medio por el cual voy a hablar nada más no va a ser de manera masiva, es decir, no va a haber cámaras, no va a haber personas de otras compañías, de otros lugares, de otras entidades. Si tengo a lo mejor un público muy seleccionado, todo eso va a generar variables en mi discurso, variables que necesito atender, que necesito comprender y que necesito prepararme para ello. Bueno, esto que vimos en el cuadrito está desmenuzado de manera un poco más extensa. Entonces, en cuanto a la planeación, es la etapa, ya todos lo sabemos, que nos ayudará a enfrentar con mayor seguridad los procesos de comunicación, es adentrarnos en pensamientos, reflexiones para reconocer los propósitos, las intenciones o los fines que tenemos para comunicarnos. Ya hablamos de esto. ¿Cuál va a ser mi propósito? Informar. ¿Va a ser mi propósito persuadir? ¿Va a ser mi propósito mover a un grupo de vendedores? ¿Va a ser mi propósito incidir en la toma de decisiones de una persona? Y de acuerdo a cuál va a ser los objetivos de la comunicación, tengo que abordar estos puntos de manera diferente. La organización, esa se desarrolla en torno al mensaje, usa procesos destinados a seleccionar el tema, organizar las ideas, elaborar el desarrollo verbal de las ideas, generar la introducción, conclusión del tema y usar materiales de apoyo visual. En cuanto a la interacción, pues bueno, es el proceso que se vive en el momento de la presentación del mensaje. Las acciones están encaminadas a un estilo de interactuar o de presentar el mensaje. Entonces, aquí únicamente vamos a entrarnos a la parte de la planeación, más en específico. Y pues bueno, ¿qué es planear? Es racionalizar, insisto, racionalizar la acción humana en función del logro de unos fines bien definidos que se consideran valiosos. Traducción. Es pensar qué necesito hacer para alcanzar un objetivo. Punto. Normalmente cuando nosotros salimos con nuestros amigos, no planeamos la comunicación, ¿no? Planeamos dónde nos vamos a ver, a qué hora, y ya más interiormente, de manera interna, cómo me voy a ir, a qué hora, tengo que salir de mi casa, etc. Pero no planeamos la comunicación, se va dando. Pero en contextos formales, donde tengo un objetivo valioso que conseguir, sí necesito planear, necesito racionalizar, no nada más llegar y pues a ver qué sale. Ahorita vamos a hablar de unos ejemplos.
Pues a ver qué sale. Al cabo, pues estoy carita, soy carismático, la gente me dice que me comunico bien y el ceder ante estas situaciones nos hace muchas veces fracasar en nuestros objetivos. Entonces, ¿qué necesito planear? ¿Quién? ¿Vale? El emisor con intenciones o propósitos de comunicar algo. Es decir, ¿quién va a hablar? Yo, él, yo le voy a redactar el mensaje, necesito planearlo. ¿Qué dice? ¿O dice qué? ¿Cuál es la estructura del mensaje? ¿A quién? Tengo que analizar quién me va a escuchar. ¿Para qué? ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo? Que me vendan, o incluso que compren mis productos, que me contraten, que inviertan en un proyecto de negocio, es decir, el efecto resultado de la comunicación. ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál es el ambiente social? ¿Cuál es la situación y cuál es el contexto de la exposición? Y en cuanto a la respuesta del receptor, ¿qué feedback tengo yo para reformular este asunto? ¿Va? Entonces, ¿quién? ¿Cuál es nuestra identidad como comunicadores? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces tendemos a, como tenemos tantas ganas de comunicar y de quedar bien, tendemos a ensalzar más nuestros comentarios, eh, proyectar una imagen de lo que nosotros no somos. Y eso se nota, ¿sale? Muchas veces en los procesos de ventas, los clientes le compran a quien le creen. Entonces, en la medida que seas auténtico, puedes generar un mejor clic con las personas. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Y de acuerdo con mi identidad, voy a formular mi mensaje. ¿Ok? Es decir, todos reflejamos algo de nosotros al comunicar ideas, en tanto que la forma en que nos expresamos surte un efecto en las personas que nos escuchan, pero también repercute en la imagen y credibilidad que los demás tienen de nosotros. Entonces es necesario que se identifique cuál es el propósito del comunicador, ya sea entretener, informar, persuadir o actuar. Nosotros lo vemos muy, a mí me gusta mucho ver comedia, yo espero que también ustedes, es muy padre, y tú ves naturalidad o falsedad en los comediantes. Hay comediantes a los que, por ejemplo, las malas palabras se les da muy bien, va con su identidad y pues no te provoca alguna reacción negativa lo que dice. Pero a lo mejor ves a otro comediante hacer lo mismo y no le queda. Luego notas que no es esta persona íntegra la que se está presentando, sino que es un clon de alguien. ¿Sale? Entonces, si no tenemos cuidado en estas situaciones, va a haber repercusiones negativas en la imagen y la credibilidad que nosotros tenemos como comunicadores. Entonces, primero es quién soy, cuál es mi identidad, qué me define, ¿ok? Eh, a lo mejor soy un muy buen vendedor y pues se me da con mucha naturalidad cualquier discurso. Pero si no soy tan bueno expresándome de manera oral o no soy muy bueno vendiendo y lo trato de hacer, muy probablemente se va a notar falso, mecanizado y no voy a hacer clic con el público que necesito. Ahora, ¿qué dice qué? ¿Quién dice qué? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué ideas quiero expresar? Es decir, ¿qué selección del tema voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Cuando nuestro objetivo es comunicar el mensaje en forma pública, en un contexto formal, entonces es necesario elegir el tema más apropiado para la gente que nos escucha. La mejor fuente de ideas para la selección de un tema es la propia vida, las experiencias, las convicciones. Eh, la selección del tema implica la capacidad del hombre de generar ideas, el esfuerzo de elegirlas con base en dos tipos de información que percibe o recibe, la información adquirida y la información inmediata. ¿A qué nos referimos con esto último? Que hay temas que conocemos y de los cuales podemos hablar porque contamos con la información, o los temas que nos gustan o nos interesan, pero los desconocemos. Y para conocerlo es necesario buscar información. Les pongo un ejemplo.
En redes sociales de repente nos encontramos con mucha gente que de repente se pone a postear de economía y que del tipo de cambio y que los barriles de petróleo, etcétera, pero no conocen el tema. Entonces sueltan comentarios falaces que no son ciertos y al final de cuentas terminan como tontos, ¿sale? Entonces, si voy a hablar de un tema que me interesa, pero no conozco a profundidad, pues me pongo a investigar. Es necesario que yo busque información. Y a esto vamos con la información inmediata que necesito yo saber para poder hablar de ese tema en específico. Y en la parte de la información adquirida es todo aquello que yo ya sé por mi formación, porque me gusta mucho el tema y realmente estoy informado sobre esto. Entonces puedo hablar sin mayor problema para explicar los fenómenos. ¿Sale? Pero si yo creo que sé demasiado y hablo a lo tarugo de algún tema en específico, voy a dañar o corro el riesgo de dañar mi reputación. Y eso es algo que no queremos. ¿Ok? Y eso es uno de los puntos en el ejemplo que les ponía de cuando algún alumno se pone a exponer algún tema y que captura la información, hace su PowerPoint y lo presenta a la buena de Dios. Si tienes un auditorio que le vale, pues probablemente no vas a tener mayor problema. Pero si tienes algún auditorio más exigente, te puedes meter en muchos problemas. Y supongamos, te quieres meter como speaker, como orador, y por verte muy fresón, o muy nice, hablas de algún tema muy refinado, y te encuentras en el auditorio alguna persona que sabe más que tú en el tema y te lo cuestiona, ya valiste. ¿Sale? Y es por eso que es importante planear, planear, planear. Va a haber momentos en los que la planeación no va a ser suficiente y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pero es mejor haber sobreplaneado y que no pase nada a no planear y que te pase todo. Igual planeaste mucho y te resultó un cuate ahí medio molesto por algún comentario malo que hiciste o inexacto, pero entre más sepas, entre más te hayas preparado, de mejor manera puedes salir del inconveniente, de mejor manera puedes salir del, del problema con las manos limpias, ¿sale? Ahora, lo que los expertos en la materia nos dicen es que los oradores que hablan de lo que la vida les ha aportado, pues comparto ese pensamiento, los oradores que hablan de lo que la vida les ha aportado de experiencia siempre atraen la atención del público. Sé que muchos no aceptan este punto de vista. Creen que su experiencia es insignificante y sin interés para los otros y prefieren quedarse en generalidades y principios demasiado abstractos, desgraciadamente. Pero yo les digo, bueno, yo no, el autor, hable de lo que está convencido que le ha enseñado la vida y escucharé atentamente. Este señor Dale Carnegie escribió un libro muy bueno que se llama Cómo hacer amigos. No habla en un contexto peyorativo, antisocial, sino que es un libro de comunicación, cómo interactuar de manera positiva pues para que tu círculo social uh, sea como tú quieres que sea, más o menos. O sea, que no te juntes con cualquier persona, sino que tú quieres ingresar a lo mejor a un círculo en específico, tengas esas habilidades para relacionarte con las demás personas. Y lo que en general habla estos personajes expertos en comunicación es que es muy importante que seas capaz de conectar el tema del que tú estás hablando con tus vivencias personales, porque esto nos da una voz de autoridad sobre los temas. ¿Por qué creen ustedes que se utilizan tantas estrellas, tantos personajes para recomendar productos? Porque como esos personajes tienen una apariencia positiva, una reputación positiva con el mercado, entonces se convierte en un líder de opinión, ¿va? Entonces, si Chicharito, que ahorita está un poquito mayugado el cuate, pero en su momento Chicharito era un líder positivo, entonces las marcas iban con él, él promocionaba ciertas marcas y como era
una imagen positiva para el mercado se convierte en un líder de opinión positivo, ¿va? Esto lo trasladamos a la parte comunicacional y es decir, como esta persona sabe del tema, lo ha vivido, tiene la capacidad de ser conocedor del tema. ¿Okay? Los grandes oradores hacen eso. Transportan sus experiencias de vida a los mensajes que están ofreciendo y eso conecta mucho con la gente. ¿Ok? ¿Dónde? Bueno, ¿qué lugar o qué escenario va a ser donde se va a llevar a cabo el proceso de comunicación? Este es un punto de referencia para saber adaptar el mensaje al público. Por ejemplo, en un jardín, en un salón de reuniones, en un café, un auditorio, estudio de televisión. Todo eso nos va a dar una pauta para planear el comportamiento, incluso la voz. Si es en auditorio cerrado y tenemos micrófono, probablemente no es necesario que hablemos nosotros de una voz vigorosa, casi gritando, porque la acústica del lugar y el micrófono, las bocinas nos ayuda a entregar el mensaje en los lugares más lejanos del espacio físico donde estamos. Pero si estamos a lo mejor en un jardín, probablemente ahí sí que manipular un poquito más el audio, la voz, porque ahí puede haber mucho ruido ambiental. E incluso eso nos va a dar la pauta para la parte del atuendo. Si voy a dar mi discurso en un jardín y es un espacio uh, caluroso a mediodía, pues probablemente no es tan apropiado que yo vaya con colores o con una indumentaria que me dé mucho calor. Imagínense un personaje dando un discurso y sudando a chorros, se ve mal. Entonces el espacio también nos va a ir dando pautas no solamente del mensaje de la voz, de estos elementos, sino también de mi aspecto físico. ¿Va? Cómo tengo que ir vestido, peinado, o qué preparación debo llevar para dar un buen aspecto y que sentirme confiado en mi aspecto, confiar en el mensaje y poder entregarlo de la mejor manera. Un ejemplo, si la comunicación se realiza en un jardín, al aire libre, la conducta de los receptores tenderá a ser más espontánea, más abierta que un auditorio o una sala de reuniones. No únicamente el lugar físico nos involucra a nosotros de manera física y de manera cómo va a hablar, sino también influye en el comportamiento de la gente. Si es un ambiente cerrado, también la gente tiende a cerrarse un poquito. ¿Por qué? Porque estás más a la vista. ¿Va? Pero si estás en un ambiente abierto, eso relaja un poquito a la gente y a lo mejor puede ser un poquito más informal en tu discurso porque también la gente tiende a ser un poquito más informal. ¿Cuándo? Es decir, el tiempo. Y en el tiempo hay que verlo en dos aspectos. Uno, ¿qué tanto tiempo tengo para prepararme como orador sobre un tema? Y también cuánto tiempo tengo para entregar el mensaje. Si tengo poco tiempo para preparar el tema, lo más recomendable es agarrar generalidades de los temas y exponer. Así, o sea, tengo aquí, me agarraron con los dedos de la mano en la puerta, tengo que ver dónde saco la información. Obviamente esto va a depender de tu expertise. Si a mí de repente me hablan para hablar sobre medicinas, yo no soy químico, no soy médico, necesitará muchísimo tiempo para adentrarme en ese tema. Pero si tengo el tiempo así encima, mejor no lo acepto, porque yo no tengo el expertise necesario, ¿va? Entonces va a depender del tipo de tema, cuánto tiempo tengo para prepararme, y si no soy ni experto en el tema, pues mejor ni me aviento. Pero si soy experto en el tema y tengo poco tiempo, no voy a tener ningún inconveniente, ¿va? Cuando tenemos mucho tiempo para planear nuestro mensaje, entonces podemos investigar y unir nuevas ideas a las que ya poseemos. También hay que considerar el tiempo asignado para compartirlo. Esto es necesario para ver si podemos extendernos en detalles o es necesario ser conciso. Porque si se trata de un tema sumamente especializado, no se puede exponer de manera rápida y sería sumamente indebido hablar por muchas horas cuando hay pocas ideas que expresar. Eso se da mucho, y creo que ustedes lo han visto también, ¿no? De repente hay videos de speakers en X lugar y siempre hacen mención al tiempo. Es que ya se me va a acabar el tiempo. Y es que ya me quedan 2 minutos, ¿no?
Esto nos habla de que hubo poca planeación en este aspecto. Y a lo mejor no afecta de mayor manera, pero sí pega un poquito en la imagen de la persona. ¿Por qué no te preparaste? Si sabías que el tema era tan especializado, ¿por qué no me diste las generalidades para yo más o menos comprender? Y te adentraste en estos tópicos tan inútiles que al final de cuentas el mensaje no se terminó de entregar. ¿Ok? Este, les pongo mi experiencia. Cuando tú presentas un proyecto de investigación o vas a paneles para presentar resultados de algún proyecto de investigación, te dan 15 minutos. Entonces tienes que ser muy selectivo, o tengo yo que ser muy selectivo para ver qué información voy a entregar, para que se note la calidad de mi trabajo, la importancia de mi trabajo y no se vea demeritado. Si yo de repente me abalanzo y hablo de cosas que para los fines pueden ser irrelevantes, no voy a entregar ningún mensaje. Y por más que a lo mejor en el documento, si hice un documento de 300 hojas, lo tengo que aglutinar para hablar en 15 minutos, hice el mejor trabajo del mundo, pero si no fui capaz de sintetizar la información para entregarle en 15 minutos, esto va a aparentar que yo no hice nada, que no trabajé en nada, que no valió la pena el esfuerzo, y si tuve patrocinadores, pues no valió la pena tener los patrocinadores. Cuando ustedes hagan sus trabajos de resúmenes de prácticas profesionales, va a suceder eso. Sus prácticas profesionales tuvieron X tiempo para que ustedes la desarrollaran y van a tener un periodo cortito de tiempo para presentar resultados. Entonces, supongamos que ya se presentan en ese momento y se pueden hablar de la empresa y que conocieron a Chuy y Chuy era lo máximo y ahí hice muy buenos amigos y demás. Se te acaba el tiempo, tus sinodales, tus escuchas van a ser, bueno, pues, ¿qué hiciste? ¿Platicaste con este cuate todo el tiempo? ¿O qué hiciste de valor? ¿Qué aprendiste en tus prácticas profesionales? ¿Ok? Entonces, si tengo el tiempo reducido y ya sé qué es lo que me están exigiendo, pues me voy sobre eso. Probablemente doy una breve introducción muy generalizada de lo que es la empresa y me abalanzo sobre los resultados para dar tiempo también a que me pregunten. ¿Va? ¿A quién? Es una parte sumamente importante. Yo creo que eh, aquí se resume mucho de lo del trabajo. Es mi consideración. El mensaje es sumamente importante, el tiempo es sumamente importante, el lugar, pero a quién es una pregunta primordial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos receptores a los que voy a compartir mi mensaje. Y ahí se va a ver si, vas a evaluar si tu mensaje cumplió con los objetivos o no. Entonces, hay que analizar a quién vamos a entregar el mensaje. ¿Para qué? Para asegurar el entendimiento del mensaje y lograr mayor empatía y credibilidad al ser escuchados. Entonces, los expertos nos ponen aquí, digamos, 4 tipos de receptores. Uno, los que tienen gustos y preferencias parecidas a los del comunicador o comparten intereses y experiencias. Es decir, podemos ser un público amable. Dos, los que tienen gustos e intereses diferentes a los del consumidor y viven distintas experiencias. Es decir, ahí puede haber un público hostil. Los que por su número forman una gran audiencia y cuyas preferencias e intereses por su diversidad son difíciles de reducir. Es decir, un público apático. Y los que están interesados en información o mensaje es un público interesado. No es amigable, no se va a reír de mis chistes, no van a mostrar la simpatía, pero te están poniendo atención. ¿Vale? En su proceso analítico están revisando qué es lo que estás diciendo. Es importante que no únicamente lo planeemos, ¿va? Porque puede ser que yo vaya con la idea o de acuerdo a la información que recabé de que va a ser un público hostil, ¿va? Pero cuando llego al momento, pues resulta que hice clic con la gente y de repente se convierte en un público amigable, ¿va? Pero ¿qué necesito hacer para hacer ese cambio? ¿Sale? Me voy a enfrentar con un grupo de ingenieros y yo soy administrador. Ya hemos platicado en distintas ocasiones que de acuerdo a tu especialización, tu hablar, la forma en que hablas, la forma en que comunicas es diferente, ¿va?
los ingenieros tienden a ser sumamente analíticos, sumamente cuadrados, número, 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 resultado, resultado, resultado. Entonces, ¿qué necesito decirles? ¿Va? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué carreras tienen? Etcétera. Incluso el tema religioso, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo aquí, ya para terminar la parte de la presentación. ¿Qué tipos de análisis de receptores necesitamos hacer? Tenemos un análisis demográfico, uno de actitudes y otro psicológico. Eso es un poquito más complicado, pero vamos a tocarlo. En cuanto al demográfico, bueno, ¿qué edades tienen? ¿Qué de sexo? No, así estaba, pero es género, masculino, femenino. Raza. En este caso, pues bueno, todos somos mexicanos, no tenemos tanto problema. Pero si hablamos en un contexto de una empresa multinacional, una empresa grande, eh, de origen, bueno, en Estados Unidos de repente hay público negro y hay público blanco, no va a ser la misma manera que voy a comunicar con ellos. Incluso los ejemplos que voy a poner pueden ser perjudiciales. La nacionalidad, el estado civil, la clase socioeconómica, la religión, el nivel de escolaridad y la ocupación. Eh, Digo, no es para que hablemos de la religión, ni de la nación, ni de la raza, ni del género, pero sí nos ayuda a nosotros darnos ciertos parámetros para saber qué voy a decir. ¿Sale? Probablemente tengo un público sumamente religioso. Vamos a lo mejor a algún colegio. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos que yo soy un profesor de educación básica, primaria, secundaria, y tenga yo que voy a dar clase a una escuela católica. Yo soy un poco hereje, ¿sale? En ese contexto, yo no me puedo meter a dar mis opiniones sobre la religión a los niños, porque una de esas, lo que yo diga llega a voz de los papás y me van a terminar corriendo, ¿no? Porque por algo en que inscribieron a los niños ese tipo de colegio, por cierta ideología, por cierta idiosincrasia, por ciertas costumbres, por cierta mentalidad. Si yo ataco esas cosas, va a ser en perjuicio mío. Entonces me conviene saberlo. No para hablarlo, sino para saber y también entender cómo piensan las personas. Análisis de actitudes. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los hábitos, costumbres, preferencias, opiniones, grupos? ¿Son grupos formales o son grupos informales? Y en la parte psicológica, pues bueno, es un poquito más complejo, pero a lo mejor te puedes dar una idea cuando, si vas a ser un speaker, por ejemplo, de un evento de graduación, pues ya sabes cómo está la gente. Con una autoestima elevada porque ya terminaron su carrera. Entonces, puedes abordar el tema emocional desde ese punto de vista. También hay que ver el compromiso con el tema y el conocimiento previo. ¿Qué voy con esto? Uh, si yo voy a hablar al tema de los medicamentos, con un público especializado en esto, tengo que irme preparado a sobremanera sobre el tema. Si no tienen, si yo voy a hablar del mismo tema pero con clientes, o hablar del mismo tema con vendedores que van a colgar el producto, el nivel de especialización pues, es menor, entonces puedo relajar un poquito esa parte. ¿Va? Cuando hablamos del compromiso con el tema, hablamos, por ejemplo, de situaciones, a lo mejor políticas, sociales. Si yo voy a hablar de sustentabilidad o a hablar de medio ambiente en auditorios abiertos, la gente va a ir porque está convencida sobre los temas. ¿Sale? Va a haber activistas medioambientales, etcétera. Entonces necesito prepararme para esa situación. ¿Va? Porque si yo la riego ahí y estoy hablando con un público que está comprometido con el tema y que tiene conocimiento previo, me van a hacer pedazos. Entonces es importante tener en consideración estos aspectos. En la parte de actitudes también es importante, eso lo podemos ligar, por ejemplo, con la parte que les comentaba, esta hipótesis en la que yo soy un profesor de educación básica en una escuela católica, pero también tiene mucho que ver incluso los perfiles políticos.
Si yo voy a, por un ejemplo, aquí en Jalisco, bueno, aquí en Guadalajara, eh, yo no veo, a lo mejor por ahí me puedo equivocar, pero ustedes me dirán, un perfil ideológico político muy destacado. Si lo pudiera decir, somos aquí en Jalisco un poquito de centro derecha, un poquito conservadores en ese aspecto. En general, no digo que ustedes, no voy a discutir ese tema, lo voy a nombrar nada más. Tendemos a ser en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, un poquito más derechistas, conservadores. Pero si voy a la Ciudad de México, allá tienden a ser más de izquierda, tienden a ser más liberales. Sus creencias y sus valores, sus costumbres, sus preferencias son diferentes. Entonces, si yo voy con una agenda de Jalisco a hablar de valores allá, me van a hacer trizas. Entonces, de entrada mejor ni me meto en esos temas o modifico mi mensaje de tal manera que mis preferencias en esos aspectos no salten tan a relucir, que no sean tan explícitos para poder sortear esos posibles baches que tenemos en el camino. ¿Va? Entonces, digo, la parte de la presentación aquí va a estar. Vamos a ver algunos videos como ejemplos. ¿Va? Y aquí ya los tengo preparados. Les voy a poner a continuación, son dos clips que vamos a ver. Uno es de Martin Luther King y el otro es de José Mujica. Como ustedes bien saben, Martin Luther King era un activista en pro de los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos y pues bueno, famosísimo orador y activista que dio un discurso que se llama Tengo un sueño, que me parece a mí bellísimo y si se van a ustedes ir fijando en ciertas características, ya que se los pongo. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will
be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the hiking Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the desolate slopes of California. Voy a poner pausa. Bueno, para que los que no sepan, repito, Luther King fue un activista en pro de los derechos negros, de los negros, perdón. Como ustedes bien saben, toda la vida en Estados Unidos ha habido una segregación racial. Los negros eran vistos incluso como animales, ni siquiera como humanos. Entonces, en el contexto histórico en el que estaban, consideramos que Estados Unidos es un país esencialmente religioso, con muchos bemoles y demás, pero religioso. Normalmente las personas de raza negra tienden a ser cristianos. Entonces, si se fijan, el discurso hace menciones sobre la fe, sobre Dios. Incluso el discurso está dado en el contexto de un evento de cristianos. Ahora, la idea del discurso era pues, alimentar el ánimo de la gente para que siguieran luchando por sus derechos. No en un entorno violento, sino en un entorno pacifista, digamos, ¿no? Entonces, ese es considerado uno de los mejores discursos dados en historia. Y si se fijan, detrás hay una planificación del mensaje. ¿A quién le voy a hablar? ¿Dónde voy a hablar? Si se fijan, es un espacio abierto. Entonces, no está hablando de manera relajada como yo lo estoy haciendo. Se ve que el tipo está impulsando el volumen de la voz, porque es un lugar abierto. ¿Ok? Entonces, se planificó muy bien a quién es este cuate. Él era un reverendo, aparte. ¿Quién es él? ¿A quién va dirigido? ¿Dónde se va a dar el mensaje? ¿De qué elementos se dispone? Y la estructura del mensaje. Que redunda mucho, pero lo que él quería ver, su sueño es que los negros y los blancos convivan en paz, ¿no? Y ensalzado con otros elementos. Ustedes, si tienen alguna opinión al respecto, pues igual me lo hacen saber. Ahora, este mensaje se da con pleno conocimiento de a quién vas. Hay una planificación detrás. Vamos a ver otro ejemplo. Digo, no voy a criticar sus preferencias políticas, no me corresponde, no me interesa, pero creo que sirve mucho para el análisis de cuando no tienes planeado el discurso y tienes una posición de alto nivel en la que se supone que tomas decisiones y es necesario que sepas de lo que hablas, ¿no? ¿A quién te vas a dirigir? Etcétera. A aplicar en el caso de el agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente. Está otro, mire. Es que me dan. Entonces, son mis guardaespaldas.
porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Lo muestro aquí. Es que yo creo que no lo traje, no lo tengo. Sí, es un trébol. ¿No? Y miren este es lo de un migrante. Bueno, me voy a meter mucho en ese tema porque me molesta, ¿vale? Pero se supone que el ejercicio de lo que ahora comúnmente se le llama mañanera era comunicar al pueblo sobre resultados. ¿Qué se estaba haciendo? ¿Qué se había encontrado durante todos los días en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de economía, etcétera? Pero desafortunadamente, así lo considero, gracias a que no hay una planificación del proceso de comunicación y del mensaje, este personaje se somete al escrutinio público todas las mañanas. Con la libertad, eso sí, hay que reconocer, con la libertad de que se le pregunte lo que sea. Pero cuando eres jefe de Estado y tus decisiones influyen en la vida cotidiana del país, me parece que este tipo de ejercicios no son tan positivos, porque das espacio a contestar con cualquier cosa, con lo primero que se te ocurre. Y como lo vimos, no siempre lo primero que se te ocurre es positivo, ¿sale? Es como cuando te molestas con alguien y dices lo primero que se te viene a la mente y después tienes que disculpar porque no pensaste lo que dijiste. En estos niveles no podemos darnos esos lujos de decir lo primero que pensamos, porque estamos ante el escrutinio público. Y en ese momento, en esa situación particular, estás en el escrutinio público del país y a nivel internacional. Esto repercute de manera muy negativa en la reputación de las personas, en este caso en la reputación del presidente. Si ustedes googlean reputación Andrés Manuel López Obrador, van a ver cómo ven al presidente y al país en el mundo. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la presentación, la clase. Como les comentaba, tenemos a partir de la fecha de la clase 5 días para entregar el trabajo. ¿Y qué vamos a hacer de trabajo? En principio, quiero que se pongan en un papel. ¿Ok? No les voy a dejar ahorita resúmenes ni nada. Vamos a ponernos a pensar. Vamos a ponernos en zapatos diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos en el plan de que nos vamos a graduar. ¿Ok? Y que cada uno de ustedes, aunque sé que es imposible, van a dar el discurso de graduación. ¿Ok? Ahora, este trabajo se va a dividir en dos partes. Primera parte es que se desglose la planeación del discurso de acuerdo a este cuadro. ¿Va? Si vamos a dejarlo en la parte de, vamos a dejarlo lo que es planeación, organización, es esta parte, se va a desarrollar sobre las acciones necesarias, identificar propósitos, selección del tema, etcétera, etcétera, y lo vamos a tocar esta parte de aquí. Perdón, la parte de aplicación y práctica de conjunto, eso no. Vamos a dejarlo de acciones necesarias para la estructura hasta seleccionar y elaborar introducciones y conclusiones. ¿Va? Y también vamos a desglosar esta partecita de acá. ¿Va? ¿Quién va a ser? ¿Quién dice qué? ¿A quién dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué forma lo dice? Si va a ser interpersonal en grupo pública masiva. Necesito que lo desglosen.
¿va? Primero es esta parte de la estrategia hasta la parte de organización, ¿sale? Y la segunda parte de la tarea es que lo redacten, ¿va? Que redacten el discurso de graduación, pero necesito que lo hagan a mano. Ya sé que me pueden estar viendo medio feo, pero me gustaría que fuera a mano. Obviamente no lo quiero con tachones ni nada, o sea, lo hacen a mano, le toman una fotografía y la suben. Háganlo lo más legible posible. Les pido que lo hagan a mano para evitar en la medida de lo posible que se copien entre ustedes o que hagan copy-paste en internet. Háganlo ustedes a mano, no lo quiero tachoneado. Si tachonean, a lo mejor lo hacen en sucio primero y después lo hacen en limpio, así bonito, y toman foto y me lo mandan. Me van a enviar dos cosas entonces: la planificación del discurso, ¿ok? Hasta la parte de planeación, organización, la parte de aquí en medio del cuadro que va desde acciones necesarias para la estructura hasta conclusiones, y la parte del proceso de comunicación, que es todo esto de acá, ¿vale? A mano, ambas cosas, ¿sale? De todas maneras, yo voy a poner las instrucciones en la plataforma para que sobre esa misma publicación ustedes me comenten cualquier duda, ¿sale? Y pues nada más. Entonces, no sé, otra cosa. Necesito también que se graben dando el discurso, ¿va? Necesito verlos. Si bien ahorita estoy siendo un poco flexible con que, bueno, van a ver esto en su momento, obviamente espero que lo vean en el día, pero necesito verlos cómo lo hacen, ¿va? No se preocupen, no va a ser público, va a ser la interacción entre cada uno de ustedes y yo voy a ver los videos. Necesito ver la planeación estratégica, necesito ver el discurso por escrito, en limpio, a mano, y grábense dando el discurso. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es necesario. Sobre todo en este tiempo que no nos vamos a ver de manera física, necesito verlos por lo menos en video. Necesito ver su lenguaje corporal, necesito ver cómo se expresan, necesito ver elementos, qué gestos hacen, cómo mueven las manos, si realmente creen el mensaje o no. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la tarea, va a ser para dentro de 5 días. Y de todas maneras yo voy a poner en la plataforma una redacción sobre la tarea, ¿va? Cualquier duda, cualquier comentario que tenga, por favor háganmelo saber con toda confianza y pues seguimos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Que esté muy bien. Bye.